Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es José Ángel Guerrero Montañez. Pertenezco al curso de Ingeniería de las Telecomunicaciones, al grupo número 3. Y en este momento les voy a presentar una presentación sobre la unidad 2 con respecto a la fase 3. ¿Listo? Que es planificar y decidir con el tema de identificación de tecnologías y diseño de la solución del problema. Para lo cual, el tema es cómo se manejan las señales en una transmisión inalámbrica. Entonces, dice, es una transmisión que no se da por medios físicos, es decir, se comunican por medio de ondas electromagnéticas mediante medios físicos como tal, sea por medio de teléfonos, por medio de antenas, por medio de computadores, está por ejemplo el Bluetooth. O sea, como tal, no utiliza ningún medio físico como tal. Entonces, en este caso serían los emisores y los receptores. Entonces, ¿cómo se manejan las señales en una transmisión inalámbrica? Los canales de transmisión serían, acá están los ejemplos. Ejemplo de medios no confinados son la atmósfera o espacio exterior que proporciona un medio de transmitir las señales pero sin confirmarlas. Este tipo de transmisión se denomina inalámbrica, como lo decía anteriormente. Dentro de esta se encuentran los satélites y las antenas. Los satélites emiten la señal y esa señal inalámbrica la reciben las antenas y posteriormente se envían, por ejemplo, que es la telefonía celular, a los teléfonos móviles como tal. Entonces, según lo expuesto anteriormente, podemos decir que esta tipo de transmisión se basa en la implementación, vamos a mover un poco esto, se basa en la implementación de las ondas electromagnéticas de baja frecuencia mediante conexión de puertos y no mediante cableado como tal. O sea, no se va a utilizar puertos, no se va a utilizar, perdón, se utilizan puertos, pero no se va a utilizar cableado. ¿Qué pasa? Que este tipo de transmisión tiene una seguridad baja, pero en la actualidad, pues obviamente están implementando nuevas tecnologías para mejorar como tal este problema de la seguridad. Entonces, la clasificación de las redes inalámbricas. En esta podemos decir que existen 4 tipos de redes inalámbricas. Entonces, en esta tenemos la PAN, la LAN, la MAN y la WAN. En sus diferentes, acá se puede observar sus diferentes como capas, sus diferentes áreas en la tal que se presentan. Entonces, decimos que la red inalámbrica PAN o Personal Area Network decimos que esta es una red personal, no tiene cobertura de mucha distancia, es más o menos de 10 metros. Se puede aumentar mediante unos picos, conocidos como picos net. En esta se utilizan, por ejemplo, conexiones, por ejemplo, como el Bluetooth. Dentro de esta se utiliza, por ejemplo, el Bluetooth en algunos dispositivos y unos dispositivos que ya casi no se utilizan, que eran los dispositivos que tenían infrarrojo como tal. Dentro de este tipo de red, necesitaba que los equipos estuvieran un poco a la distancia, o sea, que estuvieran cerca como tal, para poderse transmitir esa información. Si eran alejados, pues la conexión se perdía como tal. Bueno, ahora tenemos la red LAN. Esta dice que es la Local Area Network. Esta es grande, esta es un poco más grande, pero
en esta se utiliza sobre todo en casas, en edificios, en bloques de apartamentos, por ejemplo, en algunas empresas como tal y esta tiene pues un rango de metros especificados, no es demasiado extensa como tal. Posterior a eso, tenemos la red inalámbrica MAN o Metropolitan Area Network. En esta podemos decir que esta se puede conectar, digamos, en una misma ciudad, diferentes redes como tal, van a quedar interconectadas y van a comunicarse entre sí los datos. Obviamente esta red transmite o recibe y transmite una mayor velocidad. Esta transmite video, datos, entre otras cosas. Por último, ya tenemos la red inalámbrica WAN. Esta es de pronto una de las más, no es más importante, esta abarca las otras redes, la LAN y la MAN, y a la misma se pueden conectar como tal. Esta es la Wide Area Network. Como podemos observar, se pueden unir diferentes redes del tipo LAN, como podemos observar, y va a abarcar obviamente muchísimos más distancia. Ya no van a ser metros, sino van a ser kilómetros como tal. Y eso sería como tal lo que son las redes inalámbricas. Y este sería el esquema de transmisión inalámbrica como tal. Acá podemos observar, el satélite envía la red a la antena, las diferentes antenas que hay. Estas las reciben y obviamente redistribuyen ese tipo de transmisión inalámbrica, y la cual va a llegar a teléfonos celulares, computadores y otros dispositivos que hoy en día son inteligentes debido a las nuevas tecnologías. Y eso es todo con respecto a la transmisión inalámbrica. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde, que estén muy bien.